Bestiario Político, un podcast que analiza la política de manera global y hace un compendio de esas figuras que, como bestias, buscan, influyen o controlan el poder. Conversaciones a veces profundas, a veces no tan serias, de dos profesionales de la política. Edgar Gutiérrez, consultor y estratega político, y Osvaldo Ramírez, director de ORC Consultores. Bestiario Político. Señores y señoras, buenas tardes, buenos días, buenas noches, madrugadas, donde sea que se encuentren a la hora que escuchen esto. Este es el Bestiario Político, en su episodio número 62. Estamos grabando hoy, aunque usted no lo crea, un sábado, 29 de julio, en hora venezolana a las 11:24 de la mañana, en hora española a las 5:24 de la tarde. Hoy tenemos un programa prometido, que es sobre el postelectoral español, después de las elecciones generales del 23 de julio. Mucho que decir, mucho que comentar, mucho que proyectar, si es que cabe la expresión, y como también lo prometimos, aparte por supuesto del gran Osvaldo Ramírez, está una persona a quien no pienso introducir nuevamente, ya no voy a repetir lo que le dije fuera del micrófono, una persona a que ya le hice la suficiente lisonja correspondiente, nuestro hermano, nuestro camarada David Hijón, en vivo desde Sevilla. Y del otro lado del micrófono, nuestro amigo Edgar Gutiérrez, habitual del Bestiario Político. ¿Cómo estás, David? ¿Cómo estás, Edgar? ¿Cómo están ustedes? Yo personalmente muy bien, descansando ya, pero atento a lo que ocurra en las próximas fechas en mi Estás país. descansando por las próximas elecciones, ¿no? Ya vamos a hablar de eso si es que hay nuevas elecciones. Sí, es probable. Independientemente de eso, y será parte del análisis, el 24 tiene muchas elecciones. O sea, tiene elecciones en Euskadi, tiene elecciones europeas. O sea, España tenía un calendario antes de todo lo que ocurrió en Galicia. Nada. Tú sabes, David, que Osvaldo tiene una obsesión con que estos programas sean absolutamente asertivos, absolutamente concisos. Entonces él pide que grabemos en 15 minutos. No, 15 eso por supuesto no lo vamos a lograr. Te voy a regalar 5 más. 30. Si tú pones a David a hablar solo, habla una hora. Más 2 horas que hablo yo, ya, o sea, te jodiste. Soy el Fidel Castro de la consultoría política. Uy, hermano. Pero bueno, empezamos por el principio, ¿no? Hubo elecciones generales en España el pasado 23 de julio. Hay unos resultados, incluso modificados parcialmente en el día de ayer, con el conteo del voto cera, el voto en el exterior. El cera, para quienes no nos entienden, es el censo electoral de los residentes ausentes. Voto en el exterior, es decir, todos los españoles facultados para votar que lo hicieron fuera de su país. Eso antes tenía muchas dificultades, David, ¿no? Con el famoso voto rogado, que se derogó de algún modo, se liberó, y entonces ahora mucha más gente tiene la facilidad. Votó cerca de un 10%, ¿no? De esos 2 millones de personas habilitadas. Un 10% del censo. Son unos 2 millones de españoles con derecho a voto que residen en el exterior, pues en torno a 200.000 personas. Y como casi nunca, yo no sé si ha pasado antes, tú nos dirás, esos pequeños votos, esos, no sé, creo que fueron 250.000, 300.000 votos, modificaron parcialmente el resultado electoral. Se le adjudicó un escaño más al PP por la Comunidad Autónoma de Madrid, pero los números hoy, que no van a cambiar más, el Partido Popular obtuvo 136 escaños el 23 de julio, más este escaño adicional, para un total de 137. La gente de Vox, 33 escaños. La gente de Navarra, 1 escaño. La gente de Comunidad Canaria, 1 escaño. Todo eso por lo que es derecha, ultra mega derecha, o afines, o quienes han querido decir que son afines, aunque en Navarra le dijeron que ni siquiera se iban a sentar con Feijóo. Y por el lado, digamos, de las izquierdas, el PSOE, 121 escaños. ¿Quién lo diría, no? 121. Ahí estaba David en Twitter encendido con las 7 de las 9, las 14 vidas de Pedro Sánchez. Sumar, la agrupación, digamos, que es el Podemos Reloaded con Yolanda Díaz al frente, 31 escaños. El Partido Vasco, el Nacionalista Vasco, 5. Lo que se dice en España el PNV. En Venezuela y en este lado del mundo decimos V, David, no V, pero tú nos entiendes.
El PNV 5 escaños, Esquerra Republicana 7 escaños, Bildu, Bildu 6 escaños y Venega 1 escaño. Y dejo para último el fiel de la balanza, el siempre omnipotente y siempre omnipresente Junts per Catalunya, liderados por Carles Puigdemont, que tiene en sus manos, ya tú nos contarás por qué y cómo, tiene en sus manos prácticamente los próximos meses de la vida política española en sus manos, ¿no? ¿Será que Puigdemont será como Thanos? Que con su chasquido mágico destruirá o salvará el universo. Si Puigdemont es Thanos, la pregunta es quién es Iron Man, ¿no? ¿Quién es Tony Stark? ¿Quién se va a inmolar por la causa? Pero nada, David, yo suelto aquí esos números, que son números duros, es lo que pasó. El Partido Popular sacó 8.091.000 votos, el Partido Socialista sacó 7.760.000. Eso es sin contar el CERA, no tengo esa contabilidad con el CERA. Vox sacó 3.033.000 votos y Sumar 3.014.000 votos. Interesantísima elección, espectacular, un laboratorio para muchas cosas, encuestas, análisis, proyecciones, consultoría, estrategia, errores, debates. ¿Cómo la viste tú? Tu primera aproximación, ¿cuál sería? Yo creo que son unas elecciones sorprendentes. Desde el 28 de abril que se produce una victoria, al menos en cuanto a poder del centro derecha español, que arrebata al Partido Socialista muchísimo poder territorial y que parecía que era, digamos, la antesala de una clara victoria de Feijóo en España. Pues la sorpresa que se produce es que Pedro Sánchez vuelve a ganar a las encuestas y al menos salva la bola de partido. Es decir, es imposible que Feijóo pueda constituir gobierno, aunque suma, digamos, el centro derecha suma más que el centro izquierda para el Partido Popular, y siempre que vaya de la mano de Vox es materialmente imposible alcanzar acuerdos, digamos, que con los partidos soberanistas. Fíjate que el PNV es un partido católico, llamémosle un partido democristiano clásico. Siempre ha estado más en las tesis, digamos, ideológicas del centro derecha, pero que en España se ha compartido como un partido bisagra, pero más cercano al Partido Socialista por motivos históricos, digamos. Y Junts, heredero de Convergencia y Unión, también su ideología, digamos, es de centro derecha, pero es un centro derecha soberanista independentista que lo hace incompatible con el Partido Popular y con Vox. Pues yo creo que lo principal es la sorpresa en todos los sentidos. Sorpresa en una campaña que ha sido, desde mi punto de vista, muy errática por parte del Partido Popular, y por parte también de Vox, después si queréis comentamos algún elemento en ese sentido, una sorpresa en relación al error tan mayúsculo que han cometido los sociólogos estrellas que se han emergido en el país y que ha hecho que viviéramos, digamos, un escenario durante toda la pre-campaña y la campaña que no era real. Se estaba produciendo una movilización del electorado de izquierda que no han detectado las encuestas. Entonces, la verdad que ha sido una campaña interesantísima desde mi punto de vista. Y me hace recordar, y termino con esto, una frase de nuestro amigo Mauricio de Bengoechea. No, ese será amigo tuyo, ese amigo mío no es. Vamos a dejarlo en conocido nuestro, ¿no? Un asociado, un tipo ahí que nos conocemos, pero alguien que hemos visto por ahí. Ganador de encuestas, perdedor de elecciones. Ese es el Puigdemont de la consultoría política, ¿viste? Siempre gana. Siempre un abrazo para Mauro siempre con cariño. Mauro, siempre te gana, queremos. Pero siempre gana, pero está exiliado. Ahora, no, fíjense, nosotros aquí los tres, en el episodio anterior que estuvimos conversando este tema, los tres le damos altas probabilidades de triunfo al PP. ¿Ok? Entonces, hay que sacar el látigo y vamos a empezar a latigarnos, vamos a empezar a autoflagelarnos, porque quizás nosotros también quedamos dentro de esa niebla. A mí me gustaría hacer una pregunta, efectos de entender qué no vimos, o sea, qué hubo entre líneas que no permitió tener una visión clara de esa remontada
del PSOE o de esa bajada de Vox, o PP estaba apostando a que Vox llegara para poder hacer gobierno? O sea, ¿qué no vimos nosotros? Algo que sí vio Pedro Sánchez cuando convocó elecciones al día siguiente, que previo a la jornada electoral, previo al día de las elecciones, se iban a producir los acuerdos entre el Partido Popular y Vox en todos aquellos territorios que habían arrebatado a la izquierda en las elecciones municipales y autonómicas. Y esos pactos generaron documentos, generaron noticias y generaron las primeras tomas de decisiones de esos gobiernos que movilizaron a la izquierda. Hay un elemento, más allá de los errores de campaña del Partido Popular, que es significativo y que ayer Juanma Moreno en el Parlamento andaluz se lo echó en cara a Vox, que tiene que ver con esto. El jueves previo a las elecciones, Santi Abascal da una entrevista y viene a amenazar, entre comillas, a Cataluña con un 155 muchísimo más duro del que se había producido. Un 155 es, digamos, una intervención de la autonomía catalana. Es decir, que todo aquello que los catalanes habían de alguna manera superado, y he vuelto otra vez de nuevo, entre comillas, la concordia en Cataluña, se amenazaba directamente con ponerle una bomba si entraba Vox en el gobierno nacional. Lo que ha sucedido es que Cataluña ha sido decisiva en estas elecciones. Pensar entre el PSOE y el PP, creo que ha habido 800.000 votos de diferencia y 3 escaños. Yo ahí te quiero atajar porque Cataluña para mí es un talking point. O sea, en sí mismo es la clave, a mi modo de ver, la elección. Pero respondiendo por alusión también a la pregunta de Osvaldo, yo te puedo decir que la primera respuesta, la cómoda, es: la verdad es que el PP tuvo más votos, sacó más votos. El tema fue un manejo de expectativas. Pero la gran cosa que no sabíamos cuando hicimos, digamos, esa proyección, creo que los tres estuvimos bastante de acuerdo, un punto más, un punto menos, pensábamos que el PP tenía posibilidades de formar gobierno, no contábamos con la campaña de Feijóo. Sí, un desastre. No. Sobre todo la última semana. Y ya lo vamos a diseccionar. Yo quiero pedirle a David un análisis sobre eso, porque vale la pena. Pero antes de arrancar ahí, David y Osvaldo, ¿qué aprendiste, David? ¿Qué aprendiste? O sea, digo, tú eres un tipo que tienes muchos años en política primero y en consultoría política después. Una larga experiencia, conoces, yo creo que todos los territorios, las 52 provincias te las debes conocer, has trabajado en muchas de ellas. En mayo, en las elecciones de mayo, en las autonómicas y municipales, hiciste mucha consultoría, mucha investigación, pero esta elección, que yo te seguí muy de cerca en Twitter, me hiciste volver a Twitter, David Hijón. O sea, yo creo que casi no leo Twitter solamente para leer noticias de fútbol. Te seguí a ti porque las comentaste de manera muy, muy cercana y de manera muy profunda. ¿Qué aprendiste tú de política y de consultoría política en esta elección? Me decía un buen amigo del Partido Popular que ha estado en el war room del análisis de las encuestas, y que ellos tenían 2 encuestas, creo que ya se puede decir. Ellos trabajaban con las encuestas de una consultora, de una empresa externa, y luego trabajaban con sus propias encuestas, de manera de que eran encuestas a espejo. Él me decía que no han querido ver las alertas. O sea, que la horquilla baja, en la última semana el Partido Popular viene cayendo, se viene movilizando a la izquierda, y en las horquillas bajas ya le estaban dando en torno a 170, 171 diputados. Y por tanto que no llegaban para gobernar. Esas alertas no las vieron. Yo creo que eso es lo primero. Segundo, que la campaña no la puedes ganar una semana antes de que se celebren las elecciones, y que por tanto tú tienes que seguir haciendo campaña la última semana. La última semana de Feijóo es un desastre, uno detrás de otro. No para de cometer errores día tras día, empezando por la entrevista el lunes en Televisión Española. Pero luego no va el debate a 3 en Televisión Española, que ellos pensaban que iba a ser un fiasco, y lo ven 4,5 millones de españoles, y además quedas como un cobarde, entre comillas, porque deja la silla vacía. Comete errores en la explicación en relación con el narcotráfico, con su amigo conocido Marcial Dorado, que había sido narcotraficante y amigo suyo. Comete varios errores más, pero sobre todo lo que se percibía, así lo puse yo en un tuit, que algunos amigos míos del PP me escribieron y me llamaron para decirme cómo podía haber escrito eso y que estaba muy equivocado. Fue
sobre todo la percepción de que habían dejado la campaña ya, es decir, que la habían puesto en stand-by porque pensaban que habían ganado. Esa sensación de victoria asegurada, yo creo que les llevó evidentemente han ganado las elecciones, pero las expectativas de ellos eran poder gobernar en primer lugar, incluso estar en torno a los 160 diputados, haber sacado 137, ¿no? Con el del voto será 137 diputados, un fiasco, para ellos un desastre, y así se está percibiendo. Pero yo creo que no se puede dejar la campaña, olvidarte de la campaña pensando que has ganado una semana antes. Creo que esto lo hemos hablado, Edgar, en relación con la campaña de Hillary Clinton y de Donald Trump. Bien, ¿no? Así que parecido. Pero en una frase, como dicen en España, en un titular, ¿qué aprendiste? Las elecciones se ganan el domingo, el día que se celebra. En esa vieja frase, ¿no? Que es de perogrullo, pero las elecciones se ganan el día de las elecciones. Y las campañas cada vez influyen más. Sí, de acuerdo. No sé, Osvaldo, tú me da culpa porque tú también dijiste que Feijóo iba a ser presidente del gobierno. O sea, no te veo ahí. Él todavía puede ser presidente del gobierno. No hay ninguna posibilidad. No, ya no hay ninguna posibilidad. Escucharme. No, te queremos apalear, te queremos... Puede ser presidente del gobierno si se convoca unas nuevas elecciones y efectivamente logra hacer todo lo que no hizo para poder lograr capitalizar esa mayoría de votos. ¿Lo dejarán ser candidato? ¿Seguirá siendo el líder del Partido Popular? Yo creo que eso deberemos esas son hablar. Preguntas que hay que hablar. Voy a centrarme... Y yo creo que yo creo que lo tiene difícil, ¿eh? Sí, miren, pero para ir quizás un poco en orden, porque yo sé que queremos llegar a este punto precisamente, ¿no? ¿A qué viene? Pero David, yo estando de acuerdo contigo en la campaña, el timing, en el manejo de las expectativas, yo quisiera escucharte, pero yo la campaña yo hice como un grafiquito aquí, ¿no? Para como organizar mis ideas, y yo siento que la campaña de las elecciones generales, España está en campaña desde hace muchos meses, ¿no? Con todo este tema de las autonómicas, la perspectiva de que las elecciones iban a ser en diciembre, después las europeas, en fin, ¿no? Esto es un ciclo electoral complejo. Viene Euskadi, viene Galicia, como tú me decías, en fin. Pero en esta etapa llamada elecciones generales, yo hice este gráfico. ¿Qué opinas tú primero en cuanto a las fases y después de tu análisis en particular, ¿no? Evidentemente, el propio 28 de mayo, por la noche, empiezan las elecciones generales porque ya Sánchez había decidido qué hacer y el 29 temprano en la mañana en despacho con el rey lo comunica, ¿no? Que disuelve las cortes y convoca elecciones. Ese es el arranque, el kick-off. Yo siento que ahí el tema de las expectativas y la efervescencia, la profecía autocumplida de un gobierno o un cambio político en el gobierno llega como a su punto máximo, otra marca que señalo en esta ruta, que es ese famoso debate cara a cara. Aquí lo comentamos brevemente en el episodio anterior. Suelto lo que dije ahí para que tú lo recojas. Yo siento que quizás a Feijóo le fue bien, pero el que le fue a Sánchez le fue bastante mal, ¿no? Sin embargo, y eso es el 12 de julio, digamos, a 11 días para las elecciones. A partir de ahí, yo veo otra etapa que tiene otro punto, otra coyuntura en ese debate, inicialmente a 4, que termina siendo un debate a 3, como tú señalaste, que fue el 19 de julio, el miércoles antes de las elecciones, y finalmente el día de la elección, de la consulta, que es el 23 de julio. ¿Qué pasó en esa campaña? Cuéntanos a nosotros y a la gente que te escucha, que quizás no es muy avesada en las lides electorales españolas, ¿qué pasó? ¿Qué viste? Ese micro detalle, porque las elecciones intervienen muchos factores, pero ¿cuáles viste tú como factores que movieron cosas? O sea, ya has mencionado algunos, pero... Y que movieron cosas desde en las últimas 2 semanas. Incluso las últimas semanas. Las etapas que han marcado están bien definidas. El 28 de mayo se producen las elecciones municipales, el 29 se convocan elecciones generales y durante esos primeros 15 días, primeros 20-25 días, el Partido Popular se embrolla en los pactos electorales en todas las comunidades autónomas y municipios donde necesitaba a Vox para gobernar. Se producen situaciones surrealistas y demandas de la ultraderecha que empiezan a movilizar a la izquierda. La izquierda empieza a subir en las encuestas y lo que eran
185 diputados, 186 diputados, que yo he llegado a ver encuestas rozando los 190 diputados para PP y Vox, se empiezan a acortar las distancias. En ese momento llega el debate, el cara a cara. Además, otra vez, pésima gestión de las expectativas. Pedro Sánchez deja caer, o se vislumbra en el equipo de campaña de Pedro Sánchez, que ese va a ser el hito definitivo de la campaña, el cara a cara donde va a arrollar a Feijóo en el debate. Pierde el debate. Durante los 3-4 días posteriores, todos los tracking marcaban un crecimiento sostenido del PP y una caída del Partido Socialista. No una caída brusca, pero una caída de 1 o 2 puntos, era una diferencia ya que garantizaba la mayoría de la derecha. Se produce un hito que quizá para ustedes ha podido pasar desapercibido, pero es la entrevista en Televisión Española por la mañana, hace Feijóo con una periodista que se llama Ana Inchaurrondo, donde Ana Inchaurrondo le dice que miente ante unos datos que él había dado. No le dice que miente, que esos datos son falsos. Él no solo se pone nervioso, sino que acusa a la periodista. Ese es, digamos, que el primer gran traspiés de la campaña. Eso se produce a 7 días de votar, el lunes antes de votar. ¿De acuerdo? En España no se pueden publicar encuestas a partir del lunes. La legislación electoral prohíbe la publicación de encuestas. Se pueden hacer, pero no se pueden publicar. Pero a partir de ese lunes... Hasta el 17 se podían publicar encuestas. Hasta el lunes 17. Claro, y permíteme una pausa. En ese 17, ¿cómo estaban qué decían los números? Garantizada en los números publicados. Yo creo, en ese mismo día 17, Narciso Michavila da una entrevista en la COPE donde dice que el Partido Popular va a estar rondando los 160 escaños. ¿Vale? Y Vox va a estar en torno a los 30 escaños. Es decir, estamos hablando de números que rayaban los 190, según Michavila. No todas las encuestadoras decían lo mismo, pero sí todas las encuestadoras garantizaban de una manera o de otra, o se acercaban mucho a una posible mayoría de la derecha en España. Déjame dar un poquito de contexto ahí. Ha habido encuestadoras que no, ¿eh? Ha habido encuestadoras es que correcto, no. Y vamos a hablar de las encuestas como tal, pero yo que hice una curaduría de contenidos para esta elección, precisamente para poder hacer esto, ¿no? Para poder hablar con lo que se publicó, porque uno es dueño de lo que calla, pero es absoluto esclavo de lo que dice y sobre todo de lo que publique y comenta en medios de comunicación. El lunes 17, a las 10 de la noche, el ABC, que publicaba el tracking de GAT, ¿es cierto? GAT dijo, más allá de la intención de voto en porcentaje, porque esa es otra discusión y perdón el paréntesis, o sea, a veces importa poco el porcentaje de voto como esas décimas que te hacen sumar un escaño más aquí, otro escaño más allá en otra circunscripción. Fíjense la importancia del escaño que se movió ayer con el voto cera, pero vuelvo a las encuestas. Para el día lunes 17, o sea, a 2 horas, Osvaldo, de que empiece la veda oficial de publicación de sondeos, evidentemente los comandos de campaña siguen teniendo información, siguen teniendo tracking. Estoy seguro que David dio información de primera mano toda esa semana, pero no se puede divulgar, no se puede difundir. Incluso hubo una encuestadora llamada, creo que catalana, David, corrígeme, GESOP, que publicaba una cosa en Australia, en el diario de el único tracking que se publicó. Así es, y que por cierto no sufrió grandes modificaciones de lo que yo vi y lo que yo recuerdo, pero ahora lo comentamos si quieres, David. Para esa noche, 17 de julio, 10 de la noche, a 2 horas de la veda, GAT3, que era, digamos, el caballito de batalla, vamos a decirlo, del PP, y hay que decir también, hay que decir lo malo, pero también hay que decir lo bueno. A GAT3 le fue impecablemente bien el 28 de mayo en las municipales y autonómicas, creo que las clavó, si no todas, la mayoría. Dijo 152 escaños para el PP, para Feijóo, y sumándolo con 28 escaños de Vox, eso te da 180, ¿no? Ya con eso estaba del otro lado, digamos, ese bloque de derecha. Y le daba a Sánchez, al PSOE, 115 y a Sumar le daba 24 escaños. Eso fue lo que se publicó, digamos, fue una encuesta marcadora de la opinión pública. Yo te dejo la pregunta aquí sembrada ahora, David, para que tú termines con tu análisis de la campaña, pero esta fue una elección, no lo recuerdo, creo que había rato que no pasaba eso, pero donde los tracking polls, que es una cosa muy común en América Latina,
no es tan común en España, y esta fue una campaña donde hubo no uno, sino varios trackings publicados Sí, es la primera. en varios medios, y de hecho hasta Abascal se quejaba: ya dejen de publicar encuestas, ya dejen de mentir. Y bueno, fíjense cómo funcionó ese framing, digámoslo así, de cómo iban las cosas, que se reducen en una frase, y con eso ya le dejo la palabra a David. Crearon un juego de expectativas, que yo creo que la principal víctima de ese juego fue Alberto Núñez Feijóo. Pero te dejo en el uso de la palabra, David, para que continúes. Sí, estamos completamente de acuerdo. Es la primera vez en España que se publican tantos tracking en una campaña electoral. Se publicó la de Sondax, que es una encuestadora gallega, otra GESOP para el periódico de Cataluña, o la de GAT3 para ABC, creo que otra para el diario.es. Sí, hubo varias. Y prácticamente todas, en mayor o menor medida, daban que el Partido Popular y Vox sumarían, ¿vale? Todas, ¿vale? Incluso la que se publicó en Australia, que creo que llegó al sábado, en la horquilla baja, el PP y Vox no sumarían, pero solo en la horquilla baja. En la horquilla media y en la horquilla alta, PP y Vox suman. ¿Qué ocurrió? Pues el lunes comete el primer error, y es que vamos a error diario durante toda la semana de la elección. Y para mí el otro gran error grave es no acudir al debate de televisión española, donde sí va Santiago Abascal, donde va Pedro Sánchez y donde va Yolanda Díaz. Y donde volvemos a escuchar, a alimentar el marco, alimentar el relato que le interesaba a la izquierda. Es que en el gobierno iba a entrar un partido que iba a poner en riesgo derechos y libertades fundamentales. Eso movilizó evidentemente a la izquierda. No, yo entiendo que ese partido defiende lo que defiende, pero no podemos pensar que publicando o diciendo lo que tú defiendes no se moviliza el electorado de izquierda. Al Partido Popular le hubiera gustado que Vox estuviera callado durante toda la campaña, pero Vox no. Vox hace su propia campaña. De hecho, en un escenario muy complicado ha vuelto a aguantar bien. Yo no soy de los que considero que ha fracasado. Vox probablemente ha fracasado en la posibilidad de formar parte del gobierno, pero no ha fracasado electoralmente. Este es la fuerza política de nuevo, y a pesar de perder 400.000 votos, supera los 3 millones de votos. Son muchos votos. Y los 33 escaños. Quiero decir, ellos han hecho su campaña y han resistido bien, al igual que Sumar también ha resistido bien el bipartidismo, siendo un partido que tiene un mes de vida, ¿no? Esa semana, Osvaldo, es un desastre para la derecha. Un desastre. Por un lado, por los propios errores de campaña del Partido Popular, y por otro, porque Vox hace gala de un discurso que mete miedo a amplias capas de la sociedad. Hundió el PP ese discurso de Vox. O sea, no midieron consecuencias, o estaban jugando a un tema estrictamente de supervivencia de Vox. Porque dijeron, bueno... Comentaristas de derecha en el país están comparando esta elección con la de 2011, donde Rajoy sacó también casi 11 millones de votos y creo que tuvo mayoría absoluta. En esta ocasión el Partido Popular la derecha ha tenido 11 millones y pico también, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que mientras que Mariano Rajoy no movilizó al electorado de izquierda en su contra, la izquierda en aquellas elecciones sacó 8 millones de votos en su conjunto y le permitió a Mariano Rajoy tener mayoría absoluta. En estas elecciones el discurso de Vox es un agente movilizador del votante de izquierda, porque se pone en riesgo, digamos, o amenaza la autonomía de Cataluña y el País Vasco, amenaza con prohibir los partidos soberanistas, amenaza con la vulneración de derechos y libertades que en España están bastante consolidados, y eso hizo que la izquierda se movilizara, no hay más. A todo esto el Partido Popular jugó a la ambigüedad con Vox, pacto con ellos pero me arrepiento de ellos, y al mismo tiempo le ofrezco un pacto a Pedro Sánchez, pero estoy pactando con ellos en Extremadura y en Canarias y en Valencia. Es decir, era un discurso tan ambiguo que no generó ninguna seguridad entre esas capas sociales que podían haber incluso apostado por votar al Partido Popular
para evitar la llegada de Vox. Lo que hizo es que todo el voto progresista en el país votó masivamente, votó PSOE y Sumar, ¿no? Entonces, a ver, la semana fue una semana horribilis para el Partido Popular. Y además, si Edgar, que ha estado en España y ha estado viendo la campaña, creo, el Falcon ese que pusieron en Madrid, el Falcon es el avión presidencial. Sí. Pusieron una maqueta de Falcon. Ha sido una campaña, con todos mis respetos para los que han estado detrás de ella, en algunos momentos es incluso ridículo. Pero, David, has hablado mucho de los errores de la derecha o de las derechas. Estoy de acuerdo. Por eso le respondí a Osvaldo hace rato que no contábamos con esa astucia, pero no has hablado del perro. No, el perro, la campaña de Sánchez ha sido muy... A partir del cara a cara, esas últimas semanas, al mismo tiempo que se producían muchos errores por parte de la derecha, se producían muchos aciertos por parte de la izquierda. La derecha ha cometido el error de pasarse de frenada. Ya no solo denominando perro Sánchez al presidente, sino que te vote chapote, que al final yo creo que también ha molestado a mucho electorado progresista. Esto de enfadar al contrario no suele tener buen resultado. Ellos se han pasado de rosca, digamos, ¿no? Y lo que ha hecho la campaña del PSOE ha sido utilizar volver a su favor esos ataques. El que te vote chapote, que se convirtió en que te vote el narco del bote. El perro Sánchez lo convirtieron en un meme a su favor. Además coincidió que el Día Mundial del Perro era el viernes antes de las elecciones y todo el mundo salió en tromba con el perro, con los memes. Al final se rieron, aprovecharon el impulso, digamos, como si fuera el judo, la fuerza de la derecha la aprovecharon a su favor. Y creo que ciertamente luego la campaña segmentada del PSOE creo que ha sido también bastante interesante. Y ha visto desde un punto de vista técnico. A diferencia del PP, que ha hecho una campaña demasiado clásica. Ha huido de los mítines, ha trabajado mejor las redes sociales y ha hecho una campaña segmentada que yo creo que también ha funcionado bastante bien. Vámonos a otro punto, ¿no? Que ya le hemos entrado desde diferentes perspectivas, pero mucha gente la noche del domingo dijo la típica frase: han fracasado las encuestas. Se han equivocado nuevamente las encuestas. Y además tenemos aquí a alguien que no solamente entiende muy bien de encuestas, sino que hace investigación en España y en otros sitios más allá del charco, pero hace muchísima investigación a nivel provincial, a nivel municipal, a nivel autonómico. Yo soy de los que cree, adelanto con mi provocación, David, yo creo que las encuestas no se equivocaron. Se equivocaron algunas encuestas, pero varias encuestas, que es difícil decirlo, ¿no? Pero déjenme hacer un poquito de contexto, perdón la falta de dinámica. Uno, las encuestas se podían publicar hasta el día, ya lo dijimos, 17. Lunes 17. En la noche electoral, a partir de las 8 de la noche, hora peninsular, Canarias está una hora detrás, los medios de comunicación son libres de publicar sondeos, proyecciones. A diferencia de lo que pasa muchas veces en América y en muchos sitios del mundo, donde se publican encuestas a boca de urna, es decir, hechas el mismo día en los centros electorales, lo que se hizo en esta ocasión, al menos las dos más importantes, fueron sondeos que terminaron campo el sábado por la noche. Y me refiero básicamente a dos. Una, que digamos la patrocinaba, vamos a llamar la derecha, ABC, al del grupo A3 Media, etcétera, que era de Michavila, de GAT3, repito, le fue muy bien en mayo. Y del lado, vamos a decir, oficial, o del lado más izquierda, la Radio Televisión Española y otros medios publicaron en la noche electoral, a las 8 de la tarde, el sondeo de Sigma 2. En ambos casos, por supuesto en el caso de GAT un poco más pronunciado, la horquilla que le daban al Partido Popular estaba entre 145 y 150 escaños. Ya ahí saquen las conclusiones de cómo le fue. Pero en el caso de Sigma 2, perdón, en el caso de GAT3, dijo 150. Incluso Cuca Gamarra, vocera principalísima del Partido Popular, salió hablando, la primera reacción fue esa, hablando de 150 escaños. Pero en general, si uno se pone a ver con detalle la investigación, David, perdona por esta larga introducción, muchas encuestas en términos de intención de voto estuvieron cerca,
El problema era saber dónde se sumaba qué voto para qué provincia y en función de cómo se repartían los escaños. Pero si uno analiza las encuestas de 40 dB hechas para el país y en la cadena SER, si uno ve sociométricas, si uno ve incluso la de Atlas Intel, estaban más o menos cerca, decían que la cosa estaba cerrada en términos de intención de voto. El problema es que muchos jugaron a la matemática, a la aritmética electoral, adjudicando escaños quizás libremente y le fue como le fue. Pero en general, ¿qué piensas tú de cuál fue el rol en esta campaña de la investigación, de las encuestas, de la publicación de encuestas y de la opinión publicada a partir de los sondeos de opinión? Yo creo que el primer error es pensar que las encuestas tienen que acertar el resultado electoral. Si yo que hago una encuesta un mes antes me dedico a acertar los resultados electorales, yo lo que tengo es una bola de cristal, no hago encuestas. Y por tanto, automáticamente sería multimillonario, porque diría con un periodo de antelación quién va a ganar o quién va a perder. Las encuestas no están para eso. Las encuestas son herramientas de trabajo para tomar decisiones estratégicas. Si tú en un tracking estás viendo que en la última semana se está acercando a la izquierda, tienes que tomar decisiones para evitar eso. Por ejemplo, el jueves ir al debate. Por ejemplo. Por tanto, las encuestas no tienen por qué acertar per se. Es verdad que cuanto más se acercan, sobre todo los tracking que terminaban el sábado por la noche, mejor. Yo creo que hay otro elemento que tiene que ver, esto es más difícil de estimar que una presidencial, por algo que decía Edgar, es que una desviación de 0,1 punto en una provincia como Madrid puede determinar un escaño arriba o un escaño abajo. Por tanto, que tú haciendo 1000 entrevistas diarias, que creo que eran los tracking, pero al final Gasté hizo 14.000 entrevistas en torno a ese número. Y haciendo unas 1000 entrevistas diarias, tú puedes llegar a definir claramente y con tanta exactitud la horquilla de escaños, pues me parece un ejercicio un poco arriesgado. Luego hay otro elemento. El CIS publica las encuestas del CIS, no olvidémonos de las estimaciones de votos del CIS, pero los mejores trabajos de campo, o al menos trabajos de campo en cuanto a la cantidad y al volumen y la calidad del cuestionario que hace el CIS, detectan desde hace unos 2 años que en torno al 11,1% de los españoles deciden el voto la misma jornada electoral. No estamos hablando de un número pequeño, hablando de que el 11% lo decide el día por la mañana cuando se levanta para ir a votar. Probablemente si es de derecha, entre el PP y Vox, si es de izquierda, entre el PSOE y Sumar, pero no ha decidido claramente a quién va a votar. Por tanto, yo creo que aquí ha habido un elemento también de propaganda de las distintas empresas demoscópicas, especialmente de Narciso Michavila, que se había convertido, digamos, en el oráculo de Delfos, ¿no? Para una gran parte de la prensa española y de los medios de comunicación, y él además lo ha utilizado de manera inteligente para potenciar su marca. Y además le fue muy bien en mayo. Le ha ido muy bien en general y es un tío que además se expresa muy bien y cuando va a los medios de comunicación cuenta bien. ¿Qué ha pasado ahora? Pues ha pasado que se ha metido, digamos, entre comillas, a hacer política. Ha contestado a periodistas de izquierda, ha contestado al propio Partido Socialista en las redes sociales, ha sido demasiado arrogante y esa arrogancia hace que el error cometido, que errores en demoscopia podemos cometer cualquiera. Nosotros no publicamos las encuestas porque trabajamos directamente con los partidos. Si las publican ellos normalmente con una segunda marca. Pero los errores, tú puedes cometer errores. En la campaña del 28 de mayo nosotros cometimos un error en un tracking. Lo que no puede ser tan arrogante en cuanto a tu trabajo y en cuanto a que vas a acertar seguro y que la vas a clavar y que los demás están todos equivocados y al final puede ocurrir lo que ocurre. Yo creo que ese es el fallo. Esto, evidentemente, a todos los que nos dedicamos a hacer encuestas, nos va a hacer cierta pupa, que decimos aquí, nos va a hacer daño, porque hemos entrado en un elemento de cierto desprestigio de las encuestas en España, porque también ha parecido que se han utilizado las encuestas como herramientas de estrategia de acción electoral, herramientas de táctica electoral para intentar generar
un ambiente claramente favorable a la victoria del Partido Popular. Pero mira, 40 dB o Sondax o GESOP, que no son precisamente encuestadoras de derechas, también establecían que era lo más probable es que gobernara la derecha. Las encuestas no creo que se hayan equivocado realmente. Si miráis las horquillas por abajo, están bastante cerca. Hay una encuestadora inglesa que ha entrado por primera vez en España, YouGov. Mirar las horquillas de YouGov. YouGov te da una estimación de porcentaje de votos y ahora es una horquilla amplísima. ¿Por qué? Porque si tú te estás jugando en un margen de error muy pequeño, diputados en muchas provincias, tu horquilla no puede ser estrecha, sí o sí. Es muy difícil que en un país con tantas provincias, por tanto con tantas circunscripciones electorales, tu horquilla sea de 3 escaños. Entiendo que el cliente exige eso, pero es que tiene los riesgos que tiene. Y es lo que ocurrió al final. Por un tema, hay una aclaratoria. Probablemente porque no se atreven a hacer una inversión mucho más amplia para efectos de tratar de tener ese tracking o esa medición respetando el tamaño muestrarlo, haciendo sobremuestra en cada una de las regiones, haciendo sobremuestra en cada una de las ciudades principales. Nosotros somos de la opinión de que como mínimo tendrías que haber hecho aproximadamente, como mínimo, y tirando muy por abajo, al menos unas 200 entrevistas de media por cada circunscripción. Al menos. Lo ideal hubiera sido 400 de media. Por circunscripción. Al menos 200 por circunscripción. Y eso cuesta una fortuna. Y eso cuesta una fortuna. En un país donde no hay tanta cultura demoscópica como quisiéramos. Se hacen encuestas, pero no con ese nivel de detalle, de profundidad. O sea, por ejemplo, si uno fuese un estratega y tuviese muchos recursos, en España tú dirías, yo quiero un tracking de las principales 30 circunscripciones. Porque hay unas que están más o menos claras, sobre todo las pequeñas, David. Pero hay unas que te bailan. Sí, claro, hay algunas que están muy claras. Dime tú cuánto valía un tracking exclusivo para Cataluña. O sea, eso fue oro molido en este caso. Pero bueno, hay recursos limitados, las campañas siempre tienen recursos limitados y el problema es proyectar sobre una cantidad, digamos, limitada de encuestas nacionales. Los tracking, para que te haga una idea, dependiendo de la encuestadora, evidentemente. Pero yo estimo que los tracking han estado en torno a 200.000 euros. 250.000 euros, los 14 días. Si has hecho 14.000 entrevistas, ¿vale? Pues puedes hacer el cálculo, 250.000 dividido entre 14.000, pues están a 17 euros. Pero habrán cobrado algo menos, 17 euros en España es un precio 17 euros por caso. Habrán cobrado en torno a 200.000 euros, una cosa así. Para que te haga una idea, yo creo que habrán cobrado la encuesta unas 10 euros de entrevistas, más o menos. 10 euros de entrevistas, pues si has hecho 14.000, son 140.000 euros, más el IVA, más el impuesto de valor añadido, ponte que hayas metido un margen por en torno a 200.000 euros. En España no existe la cultura de la encuesta, se estaba implantando, sobre todo en el Partido Popular, inteligentemente. De hecho, yo creo que las elecciones municipales y autonómicas, el tener investigación e información diaria durante los 15 días de campaña les permitió ganar en muchos municipios y en muchas comunidades autónomas, cosa que el PSOE no tuvo y por tanto no lo hizo y tenían los datos con los que contaban eran erróneos, no trabajó con investigación el 28 de mayo y esa cultura debería de implantarse, porque evidentemente los datos te permiten tomar decisiones. Mira, David, ya Osvaldo comenzó a darle rasgos, síntomas catatónicos, ya nos acercamos a los 45 minutos, ya tú sabes, sus globos oculares comienzan a mostrarse protuberantes. Entonces, digo, para complacer peticiones. ¡Qué fama, pana! ¡Qué fama! Yo no quiero dejar, antes de entrar al debate, digamos, de investidura, de proyecciones, de formación de gobierno, yo no quiero pasar por alto el tema centralísimo de estos resultados electorales, que tú los destacaste, David, es Cataluña. O sea, lo que pasó ahí, en términos de cómo los independentistas decrecieron, pero siguen teniendo escaños valiosísimos, lo que hizo el Partido Socialista Catalán, Salvador Illa, o sea, cuéntanos, háblanos de
de ese país, lo digo como provocación, háblanos de Cataluña. ¿Qué pasó en Cataluña? Cataluña en 2017, como bien sabéis, tiene todo lo que tiene que ver con el independentismo y el proceso. Eso desde que llega Pedro Sánchez al gobierno, de alguna manera, y los que visitamos Cataluña lo sabemos bien, se viene superando el enfrentamiento caïnita que hacía que familias enteras no se hablaran unos con otros, que la situación en la calle fuera cada vez más complicada, que las inversiones hubieran decaído, que el empleo se hubiera estancado. Todo eso que empieza a superar Cataluña, empieza a olvidar el proceso, empieza a pensar en las cosas importantes de la vida, que es donde te vas de vacaciones en agosto, lo ponga en riesgo un gobierno del Partido Popular y Vox. Eso canaliza un flujo extraordinario de votos de todos los elementos del arco ideológico y político catalán hacia el Partido Socialista de Cataluña, que arrasa. Es que la segunda fuerza política es Sumar. O sea, es que el Partido Popular en Cataluña es la quinta fuerza en número de diputados. Ya a partir de ahí pasa Esquerra Republicana, tercera fuerza, y cuarta fuerza Junts, ¿vale? Aunque pierden, el independentismo pierde 700.000 votos, que gran parte de ellos se va al Partido Socialista de Cataluña, y la mayoría a la abstención, porque ellos habían hecho un llamado a la abstención. Mantienen la llave del gobierno de España. Al final mantienen la llave del gobierno de España de momento hasta que no haya nuevas elecciones. Eso es así. O hasta el momento que el Partido Popular y el Partido Socialista fueran capaces de entenderse, que tampoco parece que eso pueda estar cercano en el tiempo. Yo creo que ellos han votado en defensa propia, por decirlo de alguna manera, Edgar. ¿Cómo en defensa propia? Ellos han votado en defensa propia en el temor. El voto en Cataluña ha sido en defensa propia, pero no por el miedo a volver a 2017. Entiendo. Y el miedo a volver a 2017 tiene que ver con la llegada otra vez de la derecha al gobierno, y no tanto la derecha del PP, sino la derecha de Vox. Ayer Juanma Moreno, insisto, en el Parlamento de Andalucía directamente se dirigía a los diputados de Vox para acusarlos de que a quién se le ocurre 3 días antes de votar amenazar al pueblo catalán. ¿Pues qué esperaban? Pues que votaran al PSC, y eso es lo que ha ocurrido. Y solo Cataluña es la diferencia en Cataluña del Partido Socialista al PP ha sido mayor que la que el PP le ha sacado en Andalucía, Madrid y Valencia juntos, cuando vive el doble de población en esos tres, más del doble de población en esos 3 territorios que en Cataluña. Han votado en defensa propia, pero también ha votado en defensa propia el 500.000 de andaluces que ha aumentado el voto al Partido Socialista respecto a las elecciones autonómicas, ¿no? Es correcto. Sin embargo, interesante, te hago esa pregunta de dónde tú eres. ¿Cómo es que Andalucía vota así, en general, de manera autonómica, y Sevilla vota como votó? ¿Cuál es tu lectura particular, local, eminentemente local de eso? Digo, tú eres sevillano, o sea, mójate. Lo de Sevilla me preguntaron expresamente el otro día en el diario El Mundo. Sí, yo sé. Para un reportaje de por qué Sevilla jamás ganaba a la derecha. Por eso te pregunto nuevamente, mójate. Por el sol. Yo creo que por varios motivos. Mire, el primer motivo probablemente el vínculo histórico con el Partido Socialista a través de la figura de Felipe González y Alfonso Guerra. Segundo, porque viene manteniendo todo el poder institucional de la provincia. La capital sí ha estado alterna, pero de la provincia durante toda la historia de la democracia. Desde el año 78 el Partido Socialista gobierna la Diputación y gobierna prácticamente el 75% de todos los municipios de la provincia. Tercero, porque es una provincia que todavía en muchos sitios necesita de lo público, digámoslo así. Es una provincia del interior donde los desarrollos van, y rural, donde se requiere de lo público para poder tener una vida digna o para poder tener una vida decente. No es un mundo rural de regadío, ¿no? que digamos que genera una riqueza mayor, sino es una agricultura de secano, fundamentalmente vinculada al olivo, fundamentalmente a los cítricos y demás, que requiere al final también, bueno, pues
tiene una población que trabaja en la agricultura, que vota mayoritariamente partido de izquierda. Y hay un cuarto elemento fundamental. El Partido Popular en la provincia de Sevilla ha sido, no sé cómo será con el nuevo cambio, pero ha sido históricamente un partido bastante desastroso, más enfrascado en guerras internas y sin implantación en el territorio. En la provincia de Sevilla vive 1,5 millones de habitantes aproximadamente, 1.800.000. El Partido Popular prácticamente no tiene implantación en muchísimos municipios de la provincia. Implantación me refiero a que no tiene ni sede. Claro, eso hace que digamos que el Partido Socialista haya sido hegemónico históricamente en esta provincia. No es la capital, que en la capital la gobierna el Partido Popular. Bueno, vamos al hoy, ¿no? Al presente, al 29 de julio. David, ¿dónde estamos hoy ya con estos resultados parlamentarios? Y aquí los votos de la gente ya hicieron su papel. Ahora hablamos de escaños, hablamos de diputados. Y hablamos de la hora de la política y de los acuerdos, de los desacuerdos, de las negociaciones, porque pareciera relativamente que no puede haber un encuentro entre PP y PSOE para formar gobierno, para tratar de entender, quizás ese sería el escenario deseado. Feijóo insiste en que él va a ser gobierno, pero prácticamente su única posibilidad hoy día es que Puigdemont se le una para darle esos escaños faltantes, o que simplemente volvamos a entrar a esa visión del bloqueo, pues volver a lo que significó en el escenario de diciembre de 2015, que llevó a esa elección de junio del 16, o la del abril del 19, que llevó a la elección en noviembre del 19, y que, bueno, pudiéramos estar hablando de una repetición de elecciones hacia final de este año 2023. ¿Tú qué crees, Osvaldo? ¿Tú qué crees? ¿Qué creo yo? Mójate. No solo es David, mójate tú. Coño, le tendrías que ofrecer demasiado a Junts para... O sea, el tipo es Thanos. El tipo tiene el poder para destruir o no el sistema político español. Coño, con cualquiera de los dos. O sea, que ahí vienes al punto. Te haces necesario, te conviertes en un gran elector. Cuidado, sí, para darle ese poder a este señor y a ese grupo político, prefiero jugar al bloqueo, pues, y tratar de frenarlo y forzar una nueva elección. Habrá que ver también el rol que pueda tener aquí el rey Felipe en tratar de encontrar un cierto proceso de mediación interna allí. Pero bueno. En esta conversación hay un personaje, para más señas de Sevilla, que ha dicho públicamente que no está muy seguro de que al independentismo catalán le convenga una repetición de elecciones. Él no lo tiene claro. Yo, esa persona que sigo muy en Twitter, como Deijón 2, ¿eres tú en Twitter? ¿O Deijón? Deijón, arroba Deijón. Sí, síganlo en arroba Deijón. Y en Instagram. Cuando tenía una personalidad paralela. Y en Instagram es Deijón. Deijón es con H y con J. Deijón 2, pero tiene la cuenta cerrada, o sea que tienes que tener por lo menos dinero para que te acepte, para que te contrate para que tú lo contrates. Síganlo, por favor, de verdad que sigan a David en Twitter. Comenta muchas cosas interesantes. Tú mismo has dicho, David, que no estás claro en que los catalanes, los independentistas catalanes, les convenga una repetición. Has dicho también, y tienes toda la razón, que ese independentismo y particularmente Junts tienen la llave del gobierno. Esos son más o menos los escenarios que hay hoy. Yo descarto de plano que Puigdemont apoye una investidura de Feijóo. Eso no existe. Eso no existe bajo ningún supuesto. Pero bueno, también decíamos que no existían muchas cosas antes y han existido. Y estamos hoy hablando sobre otras cosas. Fueron pocos los que se atrevieron a asumir un eventual escenario de un bloqueo. En resumen, ¿cómo ves tú los escenarios y cuál es la perspectiva que tú ves, David? Yo solo hay 2 escenarios posibles. O Pedro Sánchez convence a Puigdemont de que apoye la investidura, ya sea con la abstención o ya sea con el voto favorable. Bastaría que Coalición Canaria también votara a favor para que solo se necesitara la abstención de Junts, o nos vamos a nuevas elecciones. A ver, desde un punto de vista racional,
Al independentismo no le interesan nuevas elecciones. A ninguno. ¿Por qué? A ninguno de los tres. A ninguno de los tres. A mí me interesaría tener la llave de la gobernabilidad del país al que estoy enfrentado, entre comillas, ¿no? O sea, ahora mismo Puigdemont es un político que tiene la llave de la gobernabilidad de este país. Con sus 7 diputados. Él lo tiene con sus 7 diputados, Esquerra lo tiene con sus 7 diputados, el PNV lo tiene con sus 5 diputados, EH Bildu lo tiene con sus 6 diputados. Pero ojo, a los partidos que han sido razonables durante estos 4 años desde el soberanismo, precisamente al partido al que dicen que es heredero de ETA, y que es verdad que una parte de él son herederos de EHB, que era el brazo político de ETA, EH Bildu no ha hecho política soberanista en el Congreso, sino que lo que ha hecho es políticas sociales en el Congreso apoyando medidas del gobierno y logrando cosas para el País Vasco. Eso le ha reportado ganar por primera vez las elecciones en Euskadi. Bueno, no las ha ganado. Superar por primera vez al PNV en Euskadi. ¿De acuerdo? Lo que ha hecho el independentismo catalán, especialmente Esquerra Republicana con su ambigüedad con este gobierno, votando unas veces a favor, otras veces en contra, o lo que está haciendo ahora Puigdemont, lo que le ha supuesto es 700.000 votos menos. Pero aún así tienen la llave de la gobernabilidad. ¿Dentro de 6 meses la van a tener? Yo no lo sé. Lo que sí sé es que ahora la tengo. ¿Tú sientes que es más probable que Sánchez acuerde con Puigdemont que no? Ahora, Puigdemont acaba de poner un tuit donde estamos hablando de un mártir iluminado. O sea, estamos hablando de un mesías. Se puede... Thanos, Thanos. Claro, se puede llegar a algún tipo de acuerdo con un iluminado que no ve la política desde un punto de vista racional, ni de conquista de espacios políticos, sino del todo o nada. Pues no lo sé. O sea, yo creo que no podemos descartar, todo lo contrario, yo creo que los dos escenarios están abiertos y si tú me quieres mi opinión, yo creo que al final la parte racional de Junts intentará alcanzar algún tipo de acuerdo, pero la parte absolutamente irracional e iluminada de Junts, que precisamente es su presidente o su mesías o como queramos llamarle, va a poner unas condiciones inasumibles para cualquier gobierno. Que si uno simplifica, uno diría que están pidiendo básicamente 2 cosas. Seguramente hay más, pero las 2 cosas principales son amnistía, referéndum y amnistía. Amnistía y un referéndum. Ninguna de las 2 está en manos del gobierno. Correcto. Ninguna de las 2 está en manos del gobierno. O sea, te tendrías que buscar una fórmula jurídica absolutamente estrambótica para llamar referéndum a lo que no es un referéndum. ¿Por qué? Porque un referéndum de independencia o autodeterminación está prohibida por la Constitución española. Tendríamos que reformar la Constitución y para reformar la Constitución haría falta el acuerdo del Partido Popular. Por tanto, estamos hablando de un escenario imposible. Si tú fueses Sánchez, ¿le darías amnistía a Puigdemont? Amnistía no, el indulto sí, ya le ha dado a los anteriores y no le ha pasado factura. Pero entiendo que no puedes indultar a Puigdemont jurídicamente, es lo que he escuchado por ahí. El indulto sí, amnistía la amnistía... No. Ok. La amnistía volveríamos a tener que reformar la Constitución. Entiendo. O sea, no, y necesitaría también el apoyo del PP. Ninguna de las 2 exigencias son posibles. Ninguna. Por tanto, no se pueden alcanzar acuerdos de ese tipo. La política luego tiene muchos caminos, veremos a ver qué pasa. Pero mi opinión es que yo creo que al independentismo no le interesa, sobre todo porque tiene la llave de la gobernabilidad. Y va a lograr más cosas. Va a lograr más cosas a priori, esto siempre a priori. Va a lograr más cosas si hay un gobierno de izquierda que depende de ellos, que si mañana hay un gobierno de derecha y ellos no pintan absolutamente nada. Al contrario, no pintan, o sea, pintan desaparecer o que los desaparezcan, ¿no? En el sentido del que vayamos otra vez a un conflicto en Cataluña insoportable, ¿no? Y, ojo, si nos vamos a unas nuevas elecciones, el relato de Sánchez es estupendo, ¿eh? Fíjate bien, David, fíjate, déjame atajarte ahí. Una de las cosas que dijimos en tu participación en el programa anterior, ¿te acuerdas que discutíamos, bueno, ¿por qué convoca Sánchez tan rápido las elecciones, no? Y yo decía, bueno, quizás ni tan calvo ni con 2 pelucas, ¿no? Quizás ves esos eventuales acuerdos de coalición de la derecha
y empiezas a ver, a mostrarlos como son. No dije exactamente eso, pero lo asumí. Y eso pasó en alguna medida, como tú bien dices, eso movilizó a un electorado de izquierdas. Pero fíjate bien, vamos a suponer que yo como tú pienso que hoy con esa posibilidad de negociación y no tenerla después, yo creo que es más probable que haya gobierno de coalición con esta fórmula, la llaman en la derecha española el Frankenstein, que una repetición. Vamos a suponer que eso no se da, porque la política, como tú bien lo dices, el Frankenstein, o sea. Ajá. Pero vamos a suponer que, bueno, Pedro Sánchez, quien dijo además que se va de vacaciones, enfría eso, pone todo el mundo, digamos, expectante, y no hay acuerdo. E incluso Junts es colonizado por la posición de Puigdemont y votan que no. Es decir, hay repetición. Una repetición que sería, por lo menos en diciembre, quizás un poco más allá. Tú nos aclararás. Si ayer, imaginemos que hipotéticamente que eso hubiese ocurrido ayer, es decir, la repetición electoral es un hecho. ¿Cómo tú proyectas la política española, la política electoral española de cara a esa repetición? ¿La amenaza de Vox seguirá existiendo en diciembre? Tiendo a pensar que menos. Seguirá existiendo. Tiendo a pensar que menos que ahora. Puede ser menos que ahora, pero va a depender de cómo se regule Vox su discurso. Y también cómo vote estratégicamente el votante del PP. Ojo con eso. Claro. Ojo con eso. Ojo a cuánto crece el PP a costa. Hay un estudio muy interesante que lo puedes ver en el Twitter de CEPE. Lo conozco, por eso mismo te dije. Porque lo vi con detalle. Tienen que superar a partir del 40% de voto transferido de Vox al PP. El Partido Popular ya entra ya la derecha optimiza mejor sus números. Que también puede hacerlo como CEPE lo divulgó. Como también lo divulgó CEPE, también si el PSOE y Sumar hubiesen hecho alianza perfecta, una lista, también optimiza e incluso hubiese ganado la elección, ¿no? Pero ¿tú qué sientes? ¿Quién tiene más ventajas en este momento? Eso me lleva a otra pregunta adicional. Yo diría que Pedro Sánchez. Y diría que Pedro Sánchez porque tiene la vítola ahora de ganador, mientras que Feijóo ha quedado muy tocado. Que no es el perro Sánchez, ¿no? Si no es el gato que tiene no 9, sino como 19 vidas. Pero te pregunto, ¿cómo ves a Feijóo? ¿Cómo ves a Feijóo en ese escenario? Un Feijóo que, repito, el juego de las expectativas le jugó en contra, valga la redundancia, que en el balcón de Génova sale y a quien corean es a Isabel Díaz Ayuso. Eso lo vio el mundo, eso, por favor, eso todo el mundo sabe cómo funciona y cómo funcionó eso. ¿Cómo ves a Feijóo, hoy presidente del Partido Popular, un candidato que sí, ciertamente tuvo más votos? El problema es que lo vemos con ojos americanos, ¿no? Tuvo más votos, tiene derecho a gobernar. No, señores, es democracia parlamentaria y el apellido es fundamental y clave en la dinámica política europea y en este caso particular la española. ¿Cómo ves Sánchez, Feijóo, de cara a un eventual escenario de repetición? ¿Qué te arriesgarías a decir por el momento? Claro, no, y me arriesgo aquí a presentar un escenario distinto. Que haya un cambio de mando en la cabeza del PP para tratar de decir, señores, nuestro mejor escenario es forzar una nueva elección bajo un nuevo liderazgo para tratar de elevar los niveles de competitividad del PP. Eso ya lo dijo Esperanza Aguirre. ¿Tú lo ves? Osvaldo, el problema es que el partido, digamos, territorialmente el Partido Popular, donde es más fuerte es el Partido Popular de Andalucía, y el Partido Popular de Andalucía ha abortado esa posibilidad porque es el principal aliado de Feijóo. Si yo creo que Feijóo se presenta a las nuevas elecciones, no va a llegar Isabel Díaz Ayuso. Ese debate se abrirá después si Feijóo no es capaz de gobernar, se abrirá probablemente con dos candidatos, o Juanma Moreno o Isabel Díaz Ayuso. Esa será otra batalla. Yo creo que Feijóo, si las elecciones fueran mañana, llega muy debilitado. Dentro de 6 meses no me atrevo a predecir nada, pero es verdad que la sensación que hay es que es un hombre que tiene bastantes falencias para presidir el país, incluso entre el mundo de la derecha ya se le viene cuestionando. Yo creo que a priori Pedro Sánchez llega con esa vítola de ganador estilo el Madrid, ¿no? Es decir, eso de 5 minutos molto longo en el Bernabéu, ¿no? Que decía Juanito, pues algo parecido, ¿no? Sí, es un tipo que al final ni cuando parece que está absolutamente derrotado y con bola de partido el tío se recupera, remonta y
y vuelve a ganar, ¿no? Entre comillas. Por eso es que dicen que la política la inventó el diablo. Con menos votos y menos escaños tienes más posibilidades de gobernar, y si hubiese una repetición de elecciones, partes en ventaja. Esto de verdad que es interesantísimo. Yo creo que parte en ventaja es más. Ahora mismo quien está hoy, por ejemplo, el Partido Popular, un portavoz del Partido Popular ha dicho que están dispuestos a hablar con Junts. O sea, vamos a ver, tú le estás acusando a Pedro Sánchez de que eres capaz de entregar a España hablando con Junts, pero yo pues sí puedo hablar con Junts. El Partido Popular ahora mismo está en una dinámica de nerviosismo, de hiperventilación, queriendo marcar la agenda política, y todos los días están diciendo una cosa distinta. Están cometiendo un error desde mi punto de vista, modesto punto de vista, un error detrás de otro. Mientras, como bien decía Edgar, Pedro Sánchez ha enfriado el tema. Se fue de vacaciones, de verdad. Se ha ido de Declaró que se iba de vacaciones. Claro, pero porque no me interesa. Vengan a mí. No quiero hablar. No, yo no quiero hablar. Ya tocará hablar y ya se buscarán las fórmulas de hablar, que además no serán públicas. Esto de todos los días una rueda de prensa, un portavoz distinto, diciendo una cosa distinta, yo creo que vuelve loco al electorado. Y es lo que está pasando en el Partido Popular. Incluso Vox en ese sentido está manteniendo un relato mucho más racional, ¿no? Mucho más relajado, más racional, más sensato. Bueno, yo creo que en ese punto ellos están mal. Si Pedro Sánchez cuando habrá negociación con Puigdemont no promete nada, no llega a un acuerdo porque él no está dispuesto a ceder en nada, el relato de que estamos hablando de un presidente dispuesto a vender la soberanía de España, pues cae también. Oye, mire usted, yo no gobierno porque no estoy dispuesto a ceder a Puigdemont o al independentismo catalán lo que me pide. ¿No será, David, que quien más le interesa una eventual repetición es al perro Sánchez? Te la dejo ahí. Yo creo que las elecciones las carga el diablo y él prefiere gobernar, pero yo ahora mismo parte un poquito con ventaja. Yo creo que parte un poquito con ventaja. De hecho, las encuestas publicadas, hoy sale una encuesta de Invimark, os invito a que la miréis, donde el electorado considera que Pedro Sánchez ha salido reforzado y Feijóo ha salido muy débil. Claro, pero mi preocupación viene, y supongamos que logra imponerse el PSOE en un gobierno que no necesariamente va a tener la gobernabilidad esperada, porque vienen una cantidad de retos, tienes retos fiscales, tienes retos de deuda, tienes retos ligados a modificaciones desde la Unión Europea, tienes una cantidad importante de asuntos que te van a volver a meter en una dinámica de crisis muy crítica, porque no vas a contar con acuerdos que puedan generarse en el Parlamento. Entonces, me conviene entrar a un gobierno en un estado de aparente triunfo porque pasé el escollo, y digo aparente porque al final del día no lo pasé, no lo superé. O sea, entré con menos escaños en el bolsillo, entré con una fragmentación mucho más amplia dentro del Parlamento, entré con un hambre de guerrear por parte del PP en el Parlamento y de frenarme las cosas. Entonces, yo no es que estoy teniendo una alfombra roja para transitarla con los flashes y con los periodistas y con todo el mundo tomándome la mejor cara, porque digo, bueno, sí, entre comillas, salí fortalecido porque no perdí. Porque no perdí me refiero a porque no me sacaste de la posibilidad de hacer gobierno. Entonces, me salgo de lo electoral y entro en la gobernabilidad, y no tienes una situación sencilla. Entonces, cuidado si eso me dice a mí, busquemos fortalecer lo que tengamos que fortalecer para efectos de generar un proceso de repetición de elecciones que sí me pueda aportar a cualquiera de los dos, sí me pueda aportar eventualmente una mejor transición hacia los retos post-COVID, hacia los retos económicos y hacia los retos sociales que justamente están hoy en la expectativa del elector. La gobernabilidad es endiablada. O sea, tú llegas a un acuerdo con Junts, imagínate, Junts es de derechas, a ver si me entiendes, con una agenda política que está muy vinculada a la independencia de Cataluña, pero son unos señores... Pero eso es lo que dice el manual de resistencia, David. Claro, es que el problema es que el tipo lo que tiene claro, tú has salvado bola de partida. Salvador Bola de Partido va a intentar gobernar. Ahora no puede gobernar, pues va a ir a elecciones con un relato o intentando marcarle el paso al Partido Popular del relato de yo no vendo España. Pero usted sí está dispuesto a gobernar con Vox.
Yo no estoy dispuesto a gobernar con los independentistas o a pactar cosas que están fuera de la Constitución con los independentistas. Pero usted quiere gobernar con Vox. Yo lo que sé, brother, es que si hay repetición de elecciones, tienes invitación a 2 programas más, al previo y al post. Así que no te quejes. Ya estás comprometido públicamente. Edgar, y además lo interesante de esto es que tal como estamos en España podemos tener elecciones cada 3 meses. No, vamos a hacer vamos a ver muchísimo. Bestiario Político España. Vamos a abrir una sucursal de ese podcast porque esto se va a poner demasiado interesante. Brutal, tío. No sé, Os, si tienes alguna otra inquietud o otra cosa que tenga en el tintero, vámonos a... Digo, porque ya Osvaldo está cianótico, ya está azul el hombre, ya llevamos casi 1 hora y 10, entonces pobre. Vámonos a la bestia de la semana. Las bestias de la semana. Osvaldo. No, clarísima. Thanos. Yo soy Thanos. Puigdemont, pana. ¿Cómo estar en el ostracismo de la noche a la mañana? Te cayó del cielo, te pusieron en bandeja de plata la posibilidad cierta de ser el objeto de deseo de la fiesta. Y que sabe que tiene que tratar de buscar la mejor forma de aprovechar ese capital que le cayó del cielo. Para mí es la bestia de esta semana, de este episodio. David, en tu caso, ¿cuál personaje escoges? Yo creo que Pedro Sánchez. Es que no hay manera de... se escapa de todas las trampas, de todos los intentos de asesinato y sobrevive siempre. Es una cosa que ya empieza a aparecer, digamos, para que se estudie en la universidad. Es de Clan MacLeod. Yo fíjense que pensaba decir Puigdemont por las razones que ya Osvaldo esgrimió. Luego pensé como segunda opción Sánchez por las razones que David esgrimió. Para tener 3 y hacerlo más variopinto, yo voy a decir Isabel Díaz Ayuso. ¿Sabes qué era lo que iba a decir yo? Digo la razón. Esa cara en el balcón de Génova. Wow. Además, lo que todo el mundo comentó. Vestida de rojo, perdón. Vestida de rojo. Mira. Acordaros que el lema final de campaña era todo el rojo. Exacto. Y ahora se ve el balcón de Génova, sí. Todos los líderes del PP vestidos con camisa blanca y ella entera de rojo. Eso es lo que se llama tener notoriedad. Era todo el rojo. Todo en rojo, increíble. Es una bestia. Vámonos a las recomendaciones. Lo que recomendamos. Osvaldo, ¿tienes algo? Sí, vale, claro. Acaban de sacar la tercera Distópico, temporada. de espías, guerra. Parecida. ¿Qué tienes? Bueno, no, comenzó la temporada final de Witcher, la historia del brujo, del cazamonstruos, Geralt de Rivia, y prácticamente ya la última aparición de Henry Cavill en el papel. Ok, van a ser 3 episodios, que eran los que faltaba para cerrar este ciclo. Yo vi el primero ya, confieso, altas expectativas para ver qué es lo que va a depararnos el destino en esta aventura muy bien llevada a la serie desde el universo de los cómics. ¿Tienes una sola esa, nada más? Me quedo con una. David, ¿alguna recomendación para esta semana? Se vale decir que no tienes, ¿no? Que no has leído nada, que no has visto nada, que quieres descansar, que quieres dormir. Estoy leyendo, el libro que estoy leyendo es de John Dos Passos, sobre un político, ahora no recuerdo el título, si me esperáis os lo digo, sobre un político norteamericano, pero no sé si es la mala traducción o que el libro no me está aburriendo muchísimo, así que no me atrevo a recomendar. Pero si te aburres, lo vas a recomendar, o sea, ¿cómo es la vaina? Hermano. No, que no lo recomiendo, que digo que es lo que estoy leyendo y lo voy a terminar, pero me niego a recomendar. David es tan disruptivo que la sección de recomendaciones hace la antirecomendación. Y es tan buena esa antirecomendación que ni se acuerda de cuál es. Sí, esperad un momento, lo voy a enseñar. Mientras David busca su recomendación, Edgar. No, su antirecomendación. De repente es un palazo de libro. Pero el hombre está cansado. Y él está cansado, pues lo agarraste en unas horas malas, en donde la concentración es limitada. El que está verdaderamente cianótico es David, que está intoxicado de política, de elecciones, encuestas, vainas. ¿Cómo se llama, David? Ya volvió. Pues mira, no puedo enseñároslo porque no me lo he traído aquí a... Me he traído este que sí os lo recomiendo muchísimo, que es Anatomía de un instante, de Javier Cercas. Yo lo he leído y habla sobre
digamos, una historia novelada del 23F, del golpe de Estado del 81 en España. Muy interesantísimo. Sobre todo para ver el perfil de una figura política en España, que sabréis quién es, Adolfo Suárez, Claro. de la cual hace un perfil maravilloso. Tú sabes que después que publicamos tu recomendación, la de un tal Sánchez, perdón, un tal González, perdón. Sí. Mucha gente me escribió preguntándome por el libro y tal, o sea que te escucharon. Gracias a ti hemos aumentado la audiencia del Bestiario Político, David, de 5 personas a 7. Entonces, bueno, Bueno, pero estamos en 7. Bueno, calcula porcentaje, eso es 40% de incremento. Eso en elecciones es oro molido. Miren, yo tengo una sola recomendación, yo no me he podido leer nada nuevo a lo que he dicho, estoy en la playa, de hecho, vulneré un sábado por la mañana en la playa para dedicarme 1 hora y pico al Bestiario, pero sí escuché un podcast, no sé de dónde lo agarré, en alguna red social alguien recomendó un podcast que se llama Titania. Como pusieron inteligencia artificial, y me metí, lo bajé en Spotify, es abierto, está gratis, creo que son 8 episodios. No se los voy a contar, pero es sobre inteligencia artificial y los peligros que hemos comentado aquí sobre la inteligencia artificial. Brillante, pero me sentí, aquí David quizás te pierdes con la referencia, pero Osvaldo me va a entender, me sentí como un niñito otra vez que Osvaldo estaba escuchando una radionovela en Radio Rumbo. Yo claro. En mi infancia fue el final de las radionovelas en Venezuela. O sea, me sentía escuchando Martín Valiente, me sentía escuchando Tamacún, me sentía escuchando... Básicamente eres un viejo, huevón. No, yo voy a medio ocupado. Aquí es más carajito. Yo soy de la época del streaming para acá. Yo soy de la época de los streaming para acá. Sí, yo sé que tú eres de Spotify para acá. En 8K además. No, a lo que quiero decir es... Esa época del 720. Esa radionovela venezolana que es importada de Cuba, por cierto, con... ¿Cómo se llama este hombre, chico? El famoso... El talento de eso. Arquímedes Rivero, el que llevó la radionovela cubana a las ondas hertzianas venezolanas, para empezar caraqueña. Me sentía en eso. Fue mi flashback. Me acuerdo que me sentí un día con mi abuela, paz descanse, y estaba escuchando qué sé yo, qué radionovela. Entonces, el tema de los efectos sonoros y cómo la grababan en vivo. Bueno, este podcast que es eso, es un relato, es una novela narrada en audio, brillante, los efectos especiales, la narrativa, la actualidad de lo que tiene. O sea, uno lo que dice cuando termina de escuchar eso es: desenchufa Alexa, ya, de una vez, porque sientes que tu vida y el algoritmo te controla. Lo recomiendo, Titania, lo consiguen en cualquier plataforma de podcast. Titania, me lo apunto. Eso lo hace la gente de Podium, tiene financiación, o sea, está patrocinada por Banca Santander, David, o sea que ahí hay pasta, dirían en España, pero además la chica que es la protagonista, no la voy a decir más, ¿Sí? Es famosísima, todo el mundo la conoce. Después te digo quién es. Mejor te lo digo una vez. Es la voz de Google en español. De Google Maps. Vale. Brillante, muy bien hecha, la recomiendo. Mira, Titania. Mira, Edgar, ya termino. Para los amantes del fútbol, ¿el podcast para Salete Negra lo conoces? Sí, claro. Maravilloso. Cuéntanos del podcast, David. Es que cuenta historias negras del fútbol. Desde Arcán, el que fue presidente de un equipo de fútbol allí que fue criminal de guerra, hasta una gira por Sudamérica del Racing de Madrid, que era un equipo ya desaparecido. Brillante. De un equipo así muy brillante. El nivel de documentación. Brillante. Hay uno parecido, mucho más superficial, mucho mainstream, que es Axelrod, ¿no? Que cuentan los campeones de Europa que solo llegaron una vez y más nunca ganaron nada, ¿no? Pues eso también me lo apunto. Axelrod con, ¿cómo se llama él? Este famoso comentarista, chico, Axel Torres. Y lo hace además con este hombre, con Bruno Alemani, también comentan ahí, por ejemplo, la última Copa de West Ham, antes de que ganara esta conference. Ocho, eso está chulo. También está bueno, pero ya Osvaldo ya no tiene más oxígeno, ya dice que cortemos este episodio. Mira, ya para que veáis que sigo, este es el libro, el número 1, yo en 2 pasos. Estoy aburriendo soberanamente.
Y ahorita lo buscamos en la lista del New York Times, top 5 seguro histórico. Es un hiperbestseller. Bueno, señores, casi 80 minutos de conversación. David, siempre gracias por iluminarnos, Gracias, David. por decirnos qué está Gracias a pasando. ustedes. Es un placer siempre hablar con Estoy ustedes. seguro que vamos a armar la sucursal de España, la peninsular, porque ahora que vienen elecciones allá en España, Vox va a seguir existiendo, Puigdemont va a seguir echando vaina, Sánchez seguirá siendo el perro Sánchez. Aquí hay todavía mucho de la que cortar, sigue siendo parte de la dinámica de este podcast. Les mando un abrazo a todos y gracias por la sintonía de las 7 personas, ¿no? Eso nos incluye, en esa contabilidad nos incluye. Esas 7, aquí hay 4, perdón, aquí hay 3. No vale, eso no es así. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Os quiero mucho. Hasta luego. Chao, abrazo. Bestiario Político, un podcast que analiza la política de manera global y hace un compendio de esas figuras que, como bestias, buscan, influyen o controlan el poder. Conversaciones a veces profundas, a veces no tan serias, de 2 profesionales de la política. Edgar Gutiérrez, consultor y estratega político, y Osvaldo Ramírez, director de ORC Consultores. Bestiario Político.